Buenas tardes a todos y sean bienvenidos al 59º curso de Altos Estudios Internacionales. Mi nombre es Miguel Ángel Martínez Andreu y a lo largo de esta tarde voy a ser el docente de ustedes. Hoy vamos a tratar el análisis de la criminalidad en China y los métodos de control social. En esta diapositiva se puede observar un pequeño índice de la presentación. Y he de decir que vamos a hacer un especial hincapié en el sistema de crédito social. Un sistema de control social específico que se está dando en China y que puede ser muy interesante de cara a los próximos años para el mundo de Occidente. En esta diapositiva vamos a tratar una pequeña introducción relativa a ciertos términos que pueden parecer a simple vista muy simples, pero que nos va a hacer comprender el conjunto holístico de la situación que se está dando en China y de ciertos conceptos más complejos, ciertos términos jurídicos y criminológicos más complejos. El primero de los vocablos o conceptos a analizar es el concepto de criminalidad, un concepto que todo el mundo conoce, pero que a largo plazo es un concepto complejo en el que interviene una gran diversidad de factores. La criminalidad se puede definir como el conjunto de infracciones, la ley penal, que se da en una zona o en un momento determinado. De manera comúnmente, la criminalidad se calcula año tras año, pero sí es cierto que hay ciertos estados que suben estadísticas de quincenas, de meses, etc. Y he dicho anteriormente que la criminalidad es un concepto complejo y aquí les muestro un ejemplo muy claro. Un hecho que es socialmente aceptado en una sociedad, en otra puede ser considerada delito. Por ejemplo, la mutilación genital femenina es considerada de manera muy clara delito en Europa, mientras que en África es una práctica bastante común. Por lo tanto, en el concepto de criminalidad intervienen factores jurídicos, criminológicos, sociales, culturales, históricos, etc. Y otro término muy importante al que hay que hacer un especial hincapié es la cifra negra de la criminalidad. Este término fue introducido por un fiscal japonés llamado Shigema Oba en el año 1908. Es un concepto criminológico y sirve para analizar todos esos delitos que no se reflejan en las estadísticas oficiales de un estado, pero que forman parte de la delincuencia. Estos tipos de delitos no se notifican a las autoridades policiales y o judiciales por una serie de características o una serie de causas. Por ejemplo, hay ciertos casos en que la víctima, por esa situación de desigualdad con respecto a su agresor, pues no lleva a... no proyecta ese delito a las autoridades. También otras causas puede ser el estigma social e incluso, también muchas veces la vergüenza e incluso el control social de la familia, por ejemplo. Bueno, pues vamos a tratar el análisis de la criminalidad en China. Las cifras de criminalidad de un país se pueden obtener de diversas formas. No obstante, las más comunes, he de decir que sin contar la cifra negra de criminalidad, que eso es otro hecho que luego dará a debate y dará que analizar. Las maneras más comunes de obtener las cifras de criminalidad de un país o un estado son las bases de datos y esa información que nos suministra el sistema policial o judicial de un estado o el sistema de gobierno de un estado. En este caso, he estado mirando las bases de datos de Numbeo y nos muestra que en el año 2023 China obtuvo casi un 27% de índice de criminalidad y casi un 75% de índice de seguridad, lo que nos muestra aparentemente que China es un país bastante seguro. Además, si ustedes ven este pequeño mapa que hace una relación entre colores e índice de seguridad y de criminalidad, pues ustedes pueden ver cómo China es un país bastante seguro. O sea que, de momento, quédense con que China es un país bastante seguro. También, como he dicho anteriormente, la otra forma de obtener información oficial es a través de
los gobiernos o de los estados, de la información, esa información que nos suministran los estados. En este caso, la última información que se tiene de criminalidad o de seguridad es del año 2021 y el gobierno chino nos cuenta que pues esta tasa, la tasa que está en el segundo punto de la diapositiva, nos cuenta que esa tasa incluye delitos violentos y no violentos. Que, bueno, en definitiva, pues todo el conglomerado de delitos tipificados en el Código Penal de China. Como pueden ver, pues es una tasa también que va muy acorde a la anterior de la base de datos. Las cifras de criminalidad de China son bajas. Incluso cabe decir que la tasa de delitos violentos es de 3,47, casi de un 4%. O sea que es una tasa pues relativamente baja también. Por lo tanto, sigamos con la presentación. Aquí estos son datos que son interesantes, pero que luego, en las conclusiones y en el punto de debate, hablaremos sobre ella. Bueno, pues métodos de control social. ¿Qué es el control social? El control social es un elemento reductor de la criminalidad y puede ser informal y formal. Bueno, esto son datos muy primarios y muy básicos de criminología. El control social formal son las instituciones oficiales, la policía, autoridades judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y los métodos de control social informal pues son la familia, el grupo de amigos, la escuela, etcétera. El control social es un elemento ya no solamente reductor de la criminalidad, sino también reductor de conductas antisociales. Debemos de diferenciar entre conductas antisociales, que son aquellas conductas que se salen al margen de aquello que es socialmente común aceptado. Una conducta antisocial podría ser que un adolescente tirara la basura a las calles y ensuciar a la sociedad, pero no quiere decir que toda conducta antisocial derive en delito. No obstante, hay muchos casos en los que sí. Una persona, uno analiza la carrera delictiva de una persona y empieza con ciertas conductas antisociales que van hacia la configuración de una persona delictiva. En cuanto a los métodos de control social llevados a cabo por China, se ha de decir que China es un país comunista. Muchas veces para analizar una medida concreta o un hecho concreto hay que estudiar todos los factores que inciden en ella. Pero la historia es un factor muy interesante y además que nos suministra muchos datos para entender ciertos hechos. China se ha caracterizado por ser un país comunista a lo largo de su historia. Y debido a ello, herramientas como la vigilancia continua o el control social han sido métodos adecuados o medios adecuados para conseguir una serie de objetivos, como el mantenimiento del orden social, la seguridad nacional, el statu quo del Estado y el mantenimiento del bienestar dentro de la población. De hecho, cabe decir que es tal el control que ejerce China sobre la población que incluso se le ha denominado coloquialmente como la jaula invisible. O sea, ustedes pueden verlo en internet, incluso en libros y artículos científicos. De hecho, les tengo que decir que está referenciado en la bibliografía, pero hay un artículo del New York Times que define a China como la jaula invisible. Bueno, pues sigamos hablando de los métodos de control social. En este caso, en China, las cámaras de policía, que tienen una finalidad y un carácter omnipresente, se encuentran en todos los lugares, o en casi todos los lugares del estado. En las esquinas de las calles, en los vestíbulos de los hoteles, en los edificios de apartamentos. Los teléfonos de la población china son rastreados, sus compras son monitorizadas, sus mensajes en línea son analizados e incluso censurados. Por lo tanto, he de decir que China, la red de vigilancia de China es la más grande y sofisticada del mundo. O sea, ustedes deben de analizar pues las consecuencias que tiene este control social que se ejerce sobre la población. De hecho, hay que decir que hay ciudadanos que tienen que utilizar maniobras evasivas para esquivar estas trampas digitales o estos métodos o medios de control social que ejerce el Estado chino sobre la población. Y en esta diapositiva les pongo un ejemplo que vi que me pareció bastante interesante y que ejemplifica cómo
Hay personas que intentan escapar del sistema de control social que ejerce China sobre su población. Y además se los leo textualmente. En el pasado, un hombre de 74 años que llevaba casi toda su vida adulta presentando quejas y solicitudes al gobierno, le bastaba con no transitar por las autopistas principales para esquivar a las autoridades y dirigirse a Pekín para luchar por la indemnización por la tortura de sus padres durante la Revolución Cultural. En la actualidad, apagan sus teléfonos, paga en efectivo y compra varios pasajes de tren a destinos falsos. Por lo tanto, como he dicho anteriormente, deben de analizar las consecuencias que tiene este control social. O sea, bueno, pues piénsalo y de todas maneras yo le daré mis conclusiones al final de la diapositiva. De la presentación. Pues bueno, vamos a hablar del sistema de crédito social. Un sistema muy interesante desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista criminológico. Me parece muy interesante y además es único en el mundo. Pero que también pues tiene sus consecuencias negativas. Este sistema es un sistema de control, de registro, de puntuación basado en datos que clasifica y evalúa a sujetos, empresas, organizaciones, funcionarios, penalizando y sancionando el mal comportamiento, pero al mismo tiempo concediendo ciertas ventajas y beneficios a aquellas personas, a aquellos sujetos, a aquellas organizaciones, a aquellas empresas o asociaciones que se comporten de manera excepcional o loable. Interesante cuanto menos. Este sistema de puntuación tiene un precedente histórico, que es el proyecto de planificación para el desarrollo de un sistema de crédito social, aprobado en el año 2014 por el Consejo de Estado chino. Soy esas personas que pienso que el conocimiento se nutre de teoría y práctica. Por lo tanto, vamos a ejemplificar qué es el sistema de control social o vamos a ejemplificar aquellas acciones que pueden ser consideradas positivas o negativas para observar cómo un sujeto, como ustedes o yo, puede ser calificado de manera más positiva, de manera más negativa, en base a sus acciones. Pues si ustedes ven este cuadro, pueden observar cómo la comisión de un acto heroico, un buen historial financiero, la ayuda y la participación en los programas de asistencia ciudadana, la promoción de la identidad, de los valores, compromiso y la cultura del partido chino, o incluso la donación de sangre y caridad de los más necesitados, pueden ser acciones positivas que evalúen a la persona de mejor manera. No obstante, he de decirles que dependiendo del tipo de actividad que tenga, pues sus acciones son positivas de manera más positiva en la escala de positividad, valga la redundancia, o de manera más negativa en la escala de negatividad. Repito igualmente, valga la redundancia. Por lo tanto, podemos decir de manera muy coloquial que esto es como un juego. Es decir, el hecho de comportarse de buena manera, pues le hace que suba una escala social de puntuación y conciba esa persona o esa persona obtenga una serie de beneficios sociales. En cuanto al compendio de acciones negativas, pues podemos nombrar hacer trampa en juegos online, la participación en cultos contrarios a aquellos valores tradicionales del partido o de la nación, la falta de sinceridad y confianza en testimonios criminales, la creación y difusión de fake news y desinformación en la red, y bueno, también pues, otro tipo de actividades como infracciones que atenten contra la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Repito igualmente lo mismo. Se hace una clasificación, una categorización de las actividades y en base a ello el sujeto recibe por ciertas sanciones. O sea, por ejemplo, el hecho de atentar con la vida de otra persona no se puede cuantificar con hacer trampas en un juego online. O sea, las acciones creo que deberían de ser acordes a... No solamente que crea que deben de ser acordes a la acción realizada, sino también que es así. Se produce una... O sea, no se produce una desigualdad entre acción y pena. En definitiva, este sistema no deja de ser otro método de control social con una dinámica, pues, una perspectiva holística. O sea, se valoran las acciones del sujeto desde el principio hasta el final. Pero el sistema de videovigilancia
establecido por China refleja lo mismo. O sea, el sistema de seguridad y de control que se ha establecido, se está estableciendo en China, no deja de ser holístico, pues holístico, global, etcétera. Bueno, pues vamos a tratar las reflexiones y los debates sobre los métodos de control social. Como todo hecho en la vida, pues estos métodos de control tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Los aspectos positivos de estos métodos de control social, y ya les digo, incluyo el sistema de crédito social como otro método de control social. No obstante, es el más particular y el más novedoso, particular y principal del Estado chino. El primero de los aspectos positivos es la prevención del delito y la aplicación de la ley. Si un sujeto se encuentra vigilado constantemente y el Estado sabe lo que hace en cada momento, si en primera instancia realiza un delito, puede establecer medidas preventivas o de predicción para que ese sujeto no vuelva a realizar hechos delictivos del mismo cariz o de carácter diferente. La segunda de los aspectos positivos, segundo de los aspectos positivos es la seguridad nacional y estrategias de contraterrorismo. Volvemos a lo mismo, a esa perspectiva de predicción y de prevención del delito. Si vigilamos a la población, podemos establecer medidas preventivas y medidas reactivas contra aquellas personas que atenten contra el Estado o contra la concepción unitaria del Estado y contra el terrorismo. Cabe decirles que muchas veces las personas delinquen por asociación. Si yo veo a mis amigos delinquir, pues yo acabaré delinquiendo. Si mis amigos se radicalizan, pues en una gran cantidad de casos, me puedo radicalizar también. Entonces, pues ese control favorece la reducción y prevención, así como la predicción del delito. Y luego también, pues otro aspecto positivo es la seguridad pública en la respuesta a catástrofes. Si nosotros sabemos de primera mano en qué lugar están ocurriendo catástrofes y hechos que atenten contra la salvaguardia del bien común de un Estado, podemos establecer medidas reactivas lo más antes posible. Y la fuerza que posee el Estado, así como toda aquella fuerza militar o civil que tenga capacidad de respuesta contra ciertas catástrofes, pues acudirá lo antes posible al hecho, pues el hecho catastrófico. No obstante, no todos son aspectos positivos, también hemos de analizar aspectos negativos. Yo he establecido estos dos, así a priori, sin indagar mucho o sin analizar mucho la cuestión. Pero ya les digo que ustedes pueden establecer otros más y creo que más allá de que con esta presentación obtengan conocimiento, también deben de analizar y deben de pensar. El avance en el conocimiento se lleva a cabo a través del pensamiento, del análisis y de la obtención de información. El primero de los aspectos negativos es el atentado contra el derecho a la intimidad personal. O sea, a día de hoy, en pleno siglo XXI, en una sociedad democrática avanzada, tenemos una gran diversidad de derechos. Uno de los derechos fundamentales es el derecho a la intimidad personal. Con este volumen de vigilancia constante, pues de mi perspectiva, creo que se atenta, además de manera muy clara, en el derecho a la intimidad personal. Y el segundo de los aspectos negativos, pues es una reflexión filosófico-jurídica. Sí, filosófico-jurídica o una reflexión social. ¿Realmente es humana esa dimensión del control social? O sea, llegar a este punto de control, ¿es humano? Yo creo que no. Creo que uno de los aspectos más importantes del ser humano es su libre albedrío, la libertad del ser humano. Creo que además siempre me han dicho, y desde que era niño y también lo pienso en la actualidad, que la libertad es lo más preciado que tiene un ser humano. Esa es mi reflexión y ahí les dejo que ustedes piensen. Bueno, pues vamos a hablar sobre las conclusiones. Conclusiones se pueden extraer muchísimas
sobre esta temática, porque además es una temática de actualidad, una temática interesante cuanto menos. Pero he destacado dos de ellas. Una referente a las cifras de criminalidad de China y la segunda a las medidas de control social ejercidas por China. La primera conclusión es que, sin duda, con base en las estadísticas oficiales, la criminalidad en China es bastante baja. Pero ustedes siempre deben de ir más allá. Más allá. Siempre hay que analizar las cosas, siempre hay que pensar y tener una perspectiva global y holística. Si ustedes estudian la historia de China, pues este estado se ha caracterizado a lo largo de su historia por la corrupción. Y eso incide en las cifras de criminalidad. También hay que tener en cuenta lo que les he explicado al principio de la presentación. La cifra negra de criminalidad. Es un factor que no se tiene en cuenta en las cifras oficiales de criminalidad, pero que puede variar, no digo sustancialmente, pero sí también en algunos estados puede variar sustancialmente, pues esa cifra anual de criminalidad de un estado. Por lo tanto, a priori podemos decir que China es un país seguro, pero puede ser una conclusión un poco vaga. Hay que analizar más sobre ella. También les digo que el conocimiento que se tiene a día de hoy, el conocimiento es finito y mutable. Lo que se sabe a día de hoy puede ser que dentro de 10, 15, 20 años cambie. De hecho, este sistema de crédito social del que hemos hablado hoy, no digo que se vaya a instaurar en Europa, pero puede ser una medida amoldable y que ciertas cuestiones de este sistema pueda instaurarse en otros países del mundo. La segunda de las conclusiones es que las medidas de control social ejercidas por China son únicas en el mundo. De hecho, China es el primer país del mundo con un sistema de vigilancia de esta manera. O sea, si ustedes miran las estadísticas, China es el país que más vigila en el mundo a sus habitantes. Interesante, porque es único en el mundo, pero al mismo tiempo es preocupante, desde la perspectiva de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Como también pongo en la conclusión, hay que valorar la dualidad entre reducción, prevención y predicción del delito y los atentados contra el derecho a la intimidad personal de los derechos fundamentales. Aquí ya es cuestión de ustedes de valorar si este sistema de vigilancia es positivo o no para la ciudadanía. De perspectiva personal, creo que no. Creo que en el punto medio está la virtud. Entonces, habría que encontrar un equilibrio de estas dos perspectivas para bajar las cifras de criminalidad de un Estado y también para salvaguardar esos derechos fundamentales de las personas. Aquí les muestro parte de la bibliografía y fuentes de referencia utilizada. Como he dicho al principio de la presentación, hay un artículo del New York Times que además les recomiendo la lectura, que es muy interesante y que ejemplifica pues hasta dónde llegan las medidas de control social ejercidas por China, y les agradezco la atención. Aquí tienen mi email para todo aquello que estimen oportuno, me pueden enviar cualquier pregunta. Si sé la respuesta se la comentaré al momento y si no, intentaré buscarla y darle respuesta lo antes posible. Espero que disfruten del curso de Altos Estudios Internacionales, van a aprender mucho, van a obtener, o espero que obtengan, un análisis crítico, o más crítico de la sociedad internacional en la que vivimos. Y eso es todo por hoy. Un saludo, les agradezco la atención y hasta la próxima. Hasta luego.